De Maggie, porque y volvemos al COVID y a todos estos uruguayos que han tenido que transitar la enfermedad, no en las mejores situaciones y circunstancias, ¿no? Es el caso de Daniel Agustover, un paciente recuperado que, como decías bien vos al principio, ya hemos tenido de parte de su hija todo el relato de lo que estaba padeciendo su padre en aquel entonces, ¿no? Cuando tuvo la enfermedad. Ya ha pasado casi un año de la llegada del coronavirus a nuestro país y se habrán historias, ¿no? Para contar historias tanto de los contagiados como de sus familias, como también del personal de la salud y otros tantos uruguayos que han estado allí luchando contra la pandemia. Pero hoy les traemos la de Daniel. Daniel es amante del básquetbol, es hincha de Hebraica, pero tan fanático del básquetbol que es dirigente de Hebraica y Maccabi y fue su presidente. También es hincha de Peñarol, es amigo de sus amigos, tiene 2 hijos, 2 nietos y una cena con amigos al comienzo de la pandemia, cuando poco se sabía de esta situación, le costó 2 meses en CTI. Una pizzería, creo que fue, recuerdo Sí, que en una contaba. pizzería, Así así es. sí. Uno de los que estaba allí era el presidente de un club de fútbol también, que bueno, lamentablemente falleció. Y en estos 2 meses en el que estuvo Daniel internado, fallecieron 2 de sus amigos, muchos otros se contagiaron. Y es una historia realmente interesante de escuchar, con los oídos bien abiertos para prestar atención cuál es la vivencia de Daniel y qué podemos aprender de todo esto. El 26 de marzo que estábamos en una cena con unos amigos y ahí fue que me contagié del vicepresidente de Rentistas que lamentablemente falleció, el señor Pino Marciano. Y a la semana más o menos me empecé a sentir mal y a la mañana siguiente me internaron y unas horas después dio positivo de coronavirus y desde ahí me internaron y me desperté a los 57 días, no recordé más nada. Recién como al tercer día que digamos que tuve noción de tiempo y espacio, y vino en la tarde el médico y me explicó que había tenido corona, que había sido uno de los primeros casos y toda la problemática que tuve, todo lo que me había pasado en los pulmones, que se me pasó a los riñones, toda la progresión de la enfermedad, realmente no lo podían creer mucho, 2 veces había estado al borde y bueno, me empezó a explicar un poco y con el correr de los días empecé a tomar un poco de conocimiento de la situación. Conmigo iban probando diferentes cosas, iban informando a la familia de los pasos que iban dando, pero no había mucha experiencia, entonces iban probando diferentes medicamentos hasta que finalmente, no sé si es que dieron con el indicado o pasó el tiempo de la enfermedad y logré despertarme. Ellos llamaban todos los días por teléfono a mi casa a dar un informe, a veces hasta 2 veces por día, y llamaron 2 veces, le dijeron que estaba en muy grave estado, como que le dijeron que tuvieran una preparación como para que pudiera pasar lo inesperado o lo peor. Y me cuentan el sufrimiento de esperar la llamada todos los días, de esperar el informe, de que no había evolución, porque durante los 2 meses no hubo evolución. Entonces, que te llamen durante 2 meses y te digan todos los días que no hay nada y que en el medio se va muriendo gente, porque mucha de la gente que estaba en el CTI le iba pasando esto. Obviamente que ellos estaban con la incertidumbre y la amargura de no saber cómo iba a terminar el caso, ¿no? Recién cuando salí del CTI y pasé a la sala, donde estuve después una semana en sala común, me dijeron que había fallecido el señor Pino. No me habían contado lo del presidente de Trujillo, con quien tenía un particular aprecio, una persona excepcional, de las mejores. Falleció de COVID. Falleció de COVID, sí, de las mejores personas que he conocido en mi vida. Cuando me bajaron a mí a la sala, estaban en la sala, hacía como 2 horas en la habitación, mi esposa y mi hijo mayor, Sebastián. Que obviamente fue una emoción tremenda al encontrarnos. Y obviamente reencontrarse con la familia, con los amigos, con los afectos, siempre es una emoción muy grande. Después de 2 meses es muy grande si uno está en un viaje o algo, o va a vivir a otro lado. Después de una enfermedad es mucho más emotivo aún, ¿no? Estuve 1 mes y medio que no podía caminar, estaba con andador, después vino un fisioterapeuta donde hacía, digamos, gimnasia y ejercicio todos los días,
hasta que un día me largué a caminar unos pasos y pude empezar a caminar. Tenía que comer en la cama, almorzar y cenar, tomar muchos medicamentos que tampoco me dejaban en el mejor estado. Y bueno, poco a poco fui recuperando. Realmente volver a empezar a caminar es una cosa importante porque es valerse por sí mismo. Los primeros meses, obviamente, estaba muy diferente. Con el tiempo uno trata también de olvidarlo y de tratar de estar con la parte normal. Lo que pasa que lo que me quedó del tema de la audición es lo que me recuerda cada día lo que me pasó. El oído, me dieron un medicamento después que me agarré una bacteria en el CTI que no tuvo nada que ver con el corona, y para salvar, para matar esa bacteria, tienen que dar un antibiótico que afecta la audición en la mayoría de los casos. No a todos tienen un final desagradable, sino que gracias a la buena atención médica se puede volver a la vida normal. Solo lo puede sentir el que lo sufrió, porque el que no lo sufre lo ve afuera, pero digamos, el que lo vivió y el que lo sintió valora muchísimo más pequeñas cosas que uno no les da valor porque son cotidianas de la vida, pero realmente son muy valorables. Bueno, un lindo mensaje de Daniel, Sí, ¿no? ¿qué te Esperanzador. parece? ¿Te imaginás estar 2 meses inconsciente, no enterarte nunca que tenías COVID, ni saber mucho del COVID porque fue al comienzo, pasar tu cumpleaños internado y bueno, y volver a la vida, ¿no? Volver a aprender a caminar. Fueron momentos muy complejos para la familia que también tuvo que adaptarse a esa nueva realidad de Daniel, pero bueno, verlo a él trabajando, fuimos a su lugar de trabajo, verlo con fuerza, valiéndose por sí mismo, es realmente un ejemplo. Tiene ese tema de audición que no fue por el COVID, sino por una bacteria que se contagió allí en En realidad por el CTI. tratamiento que es el antibiótico se llama es ototóxico, lesiona el oído, ¿no? Y era una cosa o la otra, ¿no? Ah, pero en el caso de él, secuelas puntuales por COVID no. No. O porque han habido casos en los que... Y todo lo que le pasó alrededor, con Tiene, sus ¿no? amigos, ¿no? Bueno, por Enterarse de supuesto, todo eso. él me decía, o sea, amanecí un día consciente, de repente me fui adaptando, me fueron contando qué es lo que me había pasado y al tiempito contándome, ¿no? Que 2 amigos habían muerto, Las que otros pérdidas, tantos se habían ¿no? contagiado y que el mundo, un día yo me dormí y me levanté y el mundo era otro. Claro. Pero bueno, el testimonio de, además Daniel estaba esperando una nieta en todo ese proceso, así que fue un momento familiar muy particular. Pero bueno, queríamos compartir este ejemplo. Le agradezco de verdad, de corazón a Daniel por abrirnos las puertas de su historia. Yo sé que le costaba un poco salir en cámara y todo y se animó a salir con nosotros. Así que gracias Daniel, gracias a Nicole también, su hija, y a toda su familia. Y bueno, ya veremos, lo veremos hinchando por su hebraica y Maccabi. Claro. Y el mensaje para los que no creen y no se cuidan, ¿no? Ujú, claro. Él pudo salir, como bien decía. Me pero decía, muchos otros imagínate que quedaron si por yo el hubiese camino. sabido de todo esto, no iba a ese encuentro, Claro. esa cena con amigos, una pizza en un bar Fue un montevideano garrón, como en hacía realidad, siempre. ¿no? Fue un garrón. Sí. Un garrón total. Pero bueno, muchas gracias, en serio. También me sumo a las palabras de Maggie porque sé que estaba requerido ahí por otros colegas y sin embargo Accedió. aceptó dar Accedió. testimonio. acá Hablamos dentro. mucho de básquetbol además. Bueno, y vamos, no hay que desmerecer el trabajo El trabajo de periodístico. Maggie, No, por el supuesto. Maggie testimonio de él es lo que vale. pero Mío es mi pero ella trabajo. lo convenció. Bueno, muy bien.